En este capítulo vamos a abordar el problema de cómo determinar unos buenos valores iniciales. En primer lugar, ¿qué son valores iniciales? Como su nombre lo dice, son valores los cuales se entregarán a un algoritmo para que éste determine la raíz de una ecuación. Esos valores iniciales se espera que sean muy buenos, es decir, que sean valores cercanos a la raíz. Por lo común, cuando trabajamos con valores iniciales, estos definen un intervalo que contiene al menos una raíz. Bueno, para discutir el tema de los valores iniciales vamos a plantear tres métodos: condiciones del problema, búsquedas incrementales y el método gráfico. Con respecto al tema de las condiciones del problema, es simplemente mirar cuáles son las características y condiciones del contexto y, de acuerdo con esas características, encontrar esos valores iniciales. En búsquedas incrementales, a través de un conjunto de valores o una tabla de valores, se observan la columna de las f de x y de acuerdo con las características y propiedades de esa columna se define cuáles son los valores iniciales. O en una gráfica, observando la gráfica se determina un conjunto de valores que estén cercanos a la raíz. En general, nuestros métodos van a permitirnos obtener un intervalo en donde se encuentre la raíz. Entremos un poco más en detalle en el método de las condiciones del problema. Tal como lo dijimos, las condiciones del problema dependen del contexto. Vamos a suponer que tenemos un problema en el cual hay que determinar una probabilidad de que ocurra un fenómeno cualesquiera. Toda probabilidad es un valor que está entre 0 y 1. Por lo tanto, ya estos se convierten en valores iniciales. Otro ejemplo es que tenemos que calcular el promedio de la temperatura en la ciudad de Medellín. Por conocimiento previo, por los que habitamos la ciudad, sabemos que la temperatura está más o menos alrededor de los 22, 23 grados centígrados. Entonces ya con esos datos nosotros podemos pensar que el resultado va a dar cercano a estos valores. Para definir de manera adecuada el método gráfico, vamos a apoyarnos de algunos conceptos matemáticos importantes. El primer concepto es el de continuidad. Una función será continua si no hay espacios entre los puntos que le pertenecen a esa función. Es decir, la línea que representa su gráfica es una línea continua. La continuidad de una función en un intervalo nos ofrece varias posibilidades para la búsqueda de valores iniciales. Veámoslo. Si observamos la gráfica azul, vemos cuenta que de entre menos 4 y 4 los valores pasan de ser negativos porque están por debajo del eje X a ser positivos porque están por encima del eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que la función f cambió de signo. Pero como la función f es continua y cambia de signo, entonces tendrá que haber un momento en que la función f se haga igual a 0. Ahora veamos la gráfica roja. En la gráfica roja se observa que entre menos 4 y 5 hay un cambio de signo. ¿Por qué? Porque en menos 4 es positiva la función roja y en 5 es negativa. Hay un cambio de signo y como hay un cambio de signo y la función es continua, garantizamos que al menos una vez pasó por el eje X. En este caso se observa que pasó 3 veces. En conclusión, si garantizamos que la función es continua y además hay un cambio de signo en los extremos de ese intervalo, podemos garantizar que el intervalo es un buen valor inicial para cualquier método. Para recalcar un poco el tema del método gráfico, simplemente graficamos la función, observamos un intervalo donde la función sea continua y cambie de signo. Con esas dos condiciones tenemos la garantía de que existe al menos un punto fijo. Pueden haber varios. Se busca garantizar que la raíz que existe en un intervalo es única.
Para ello, vamos a observar el comportamiento de la curva en ese intervalo. Lo primero es determinar que la curva corta una única vez el eje X. Para ello, lo que debemos establecer es que el comportamiento que tiene la curva frente al crecimiento siempre sea estable, es decir, que sea siempre creciente o siempre decreciente. En cierto sentido, lo que estamos diciendo es que la curva no cambie ese comportamiento en el intervalo. Para ello se estudia la derivada. Una posible condición sea que la derivada sea siempre positiva en el intervalo, dicho de otro modo, que sea creciente. O que la derivada sea siempre negativa en el intervalo, es decir, decreciente. O que nunca la derivada se haga cero, porque si nunca la derivada se hace cero es porque es siempre positiva o siempre negativa. O simplemente de manera similar, que no exista un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, es decir, un valor crítico. Todas estas condiciones son equivalentes y están expresando lo mismo. Si logramos que esa condición se cumpla, estamos garantizando que el punto que existe es único. Los resultados anteriores se pueden expresar de manera formal en el siguiente teorema. Este teorema es de gran importancia para el desarrollo del capítulo y su comprensión y uso será de gran utilidad al momento de resolver ecuaciones de una variable. El teorema se conoce con el nombre de teorema de valor intermedio y se resume como sigue. Si queremos garantizar la existencia de una raíz en un intervalo AB, debemos garantizar que en este intervalo la función es continua y que existe un cambio de signo al evaluar la función en los extremos de dicho intervalo. Con esto garantizamos la existencia. Ahora bien, si se quiere garantizar la unicidad de la raíz en dicho intervalo, lo que se estudia es el comportamiento de la derivada en el mismo intervalo, buscando la manera de que ese comportamiento sea uniforme frente al crecimiento. Es decir, simplemente que la derivada no cambie de signo al interior de dicho intervalo. Por eso se busca que la derivada nunca se haga cero en el intervalo. La primera aplicación del teorema del valor intermedio es el método de búsquedas incrementales. La meta de este método es determinar un intervalo que contenga al menos una raíz. Dicho de otro modo, un intervalo en donde se garantice la continuidad y cambio de signo. Para ello, antes de comenzar, el usuario debe verificar la continuidad de la función. Por lo tanto, el método tendrá como meta única y exclusivamente encontrar dónde la función cambia de signo. Para ello, se parte de un valor inicial cualquiera, como la gráfica lo muestra, y se va avanzando de manera organizada con un tamaño del intervalo determinado, evaluando los valores de la función hasta que se encuentre un momento en el que el valor de f cambia de signo. A manera de conclusión, es muy importante observar que los tres métodos vistos en esta o discutidos en esta sesión son muy importantes y recomendamos el uso de los tres al mismo tiempo. Lo primero y el más importante es el conocimiento del contexto, porque puede que una raíz sea la que nos dé un método, pero que esa no nos sirva porque la realidad es otra. Entonces el conocimiento del contexto es el que destacamos como más importante, pero la coexistencia del método gráfico y el método de búsquedas incrementales hace que podamos tener un análisis intuitivo del comportamiento de la función. Al graficar la función podemos ver cómo es la función en términos del crecimiento, decrecimiento, cómo es la derivada, si existen máximos o mínimos, miramos el intervalo que vamos a analizar y ya con búsquedas incrementales podemos determinar el valor de este intervalo. Dada una ecuación, ya tenemos la capacidad para determinar un intervalo donde garanticemos que existe al menos una raíz. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese intervalo?
La respuesta la vamos a dar en las siguientes sesiones, donde vamos a empezar a buscar la raíz que contiene dicho intervalo.